En este video vamos a ver cómo procesar los datos de una tomografía o para obtener una tomografía de refracción sísmica ya habiendo hecho el picado de los primeros archivos. Entonces ya una vez se tiene el archivo. Nada más mencionar que los datos tienen que estar en un formato específico, ¿verdad? Que era siempre una primera sección donde se tiene la cantidad de disparos y geófonos con su ubicación XY. Entonces, si se tiene topografía, se puede incluir ahí o lo podemos meter en el código, como vamos a ver. Y después ya la cantidad de mediciones con el respectivo disparo, geófono y tiempo. Esto se puede obtener de diferentes maneras con los softwares de picking de Python que están en los otros videos se pueden obtener o también eh, después hago un video corto para cómo pasar del formato de Pickwin a SGT. Pero bueno, ya teniendo los datos, vamos a cargar las librerías y funciones. Cargamos los datos que están en, en esta ubicación. Y algo importante es que ocupamos que los datos estén ordenados por su posición en X. Entonces, aquí simplemente nos aseguramos de eso y le ponemos un código. Verá, esto es especialmente útil si uno tiene varias líneas de refracción, entonces puede diferenciarlas de acuerdo a este código y eso se va a usar en las figuras, en los documentos de salida. Entonces, se puede utilizar para eso. Aquí podemos ver la topografía, si es que la tenía, ¿verdad? Hemos visto que no la tenía. Bueno, para este caso, para estos eh, estos datos no tenían topografía, pero digamos que tal vez no lo metí en el archivo como tal, ¿verdad? No lo metí aquí eh, porque no tenía eh, los valores exactamente a la ubicación de los geófonos o los disparos, ¿verdad? Entonces yo puedo tener un archivo de texto. Esto es meramente explicativo, no son datos para esto, pero funcionan. Entonces yo tengo estos datos, ¿verdad? XY con su elevación y yo puedo cargarlos, ¿verdad? Entonces como dice aquí, si tengo encabezado, que es este caso, XY, le pongo skip rows 1, si no, si son meramente los números, le pongo en 0. Entonces, como vimos acá, ¿verdad? Los picks, la posición eh, X menor es menos 20, ¿verdad? Podemos ver X pos, que lo obtuvimos, ¿verdad? Las posiciones de X y Y las obtuvimos de acá. Entonces X va de menos 20 a 112, ¿verdad? Y como vimos, ¿verdad? Nuestro archivo de topografía, por lo general, ¿verdad? Porque siempre, digamos, si lo sacamos de un SIG o lo que sea, siempre vamos a partir de un 0, ¿verdad? Pero este 0 probablemente es la ubicación de mi disparo con el offset más grande. Entonces, asumiendo eso, ¿verdad? Podemos modificar los valores de la topografía en X principalmente, ¿verdad? Para utilizar ese offset, como dice aquí, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso pondríamos menos 20, ¿verdad? Que es para que coincida con el offset del primer disparo. Vamos a extraer nuestros nuevos valores de topografía X y Y más explícitamente y vamos a decirnos que nos interpole los valores en esas posiciones de X. ¿Verdad? De nuevo, esto es meramente para ejemplificar,
pero después simplemente vamos a rehacer esto porque en este caso los datos no tienen topografía. ¿Ok? Entonces tenemos nuestros valores interpolados de y con esto se lo asignamos a los sensores, a los geófonos, y ya tenemos nuestra topografía. ¿Ok? Esto es para darle vuelta a la a Y. Entonces, digamos, si quisiera, o si tomé los datos en sentido contrario, qué sé yo, y es simétrico, ¿verdad? Por supuesto. Entonces puedo correr esto y vamos a ver qué lo que hace. Bueno, es algo que no. La idea era que le diera vuelta al gráfico anterior, pero no le dio vuelta. Bueno, entonces eso ahí tal vez después lo reviso, pero no es necesario realmente, o no debiera hacerlo, pero bueno. Entonces, digamos que esa era nuestra topografía, si la tuviéramos, ¿verdad? No es el caso, entonces simplemente voy a venir a leer los datos otra vez y X y Y todo en cero. ¿Okay? Entonces, eh, si ocupáramos hacer esa, eh, esa interpolación de la topografía, entonces podemos utilizar esta parte de la rutina, si no venía ya en los datos. ¿Okay? Y con esto obtenemos las posiciones de los geófonos y de los disparos para diferenciarlos en la figura final. Aquí vemos los pics, el picado de los primeros arribos, era como para comprobar, son las dromocronas para comprobar. Y bueno, si quisiéramos, creo que esta es la primera figura que está para salvar. Si quisiéramos salvarlo, verá por defecto toda la línea de código para salvar las figuras está comentada para que no las salve todas, ¿verdad? Para que cada quien escoja qué figura salvar. Pero si quieren salvarlo, mira aquí en figuras, tomo Pix, bueno es esta, que ya la había salvado, pero entonces si quiero salvarla nada más descomento la línea, lo vuelvo a correr y ya llega y me lo guarda en esta ubicación. ¿Verdad? Si quiero guardarlo en una ubicación diferente, pues lo pone en una ubicación diferente. Pero ya aquí le incluye el código de la tomografía de la línea del perfil para que se pueda identificar y entonces uno pueda tener las diferentes figuras para diferentes perfiles en caso de ser necesario. Okay, entonces, nada más en el resto de bloques de código donde vean esto, ¿verdad? Pueden descomentarlo y guardar la figura. Okay, entonces aquí está la figura para los arribos y entonces ya para la inversión, ¿verdad? Creamos nuestro manager y podemos decirle que utilice el método de invert sobre ese manager, ¿verdad? Ahora uno puede definir un montón de parámetros para la inversión. La cantidad de nodos es como la cantidad de separaciones que quiere que haya entre geófonos, ¿verdad? Nodos secundarios en la superficie, ¿verdad? Entre geófonos. El tamaño de celda en metros, ¿verdad? El tamaño máximo. Si uno quiere definir la profundidad, la puede definir con el paradepth. Si no, el programa, el código, escoge una profundidad, digamos, razonable, un factor de suavizado, un factor de vertical contra horizontal,
¿verdad? Valores más cercanos a cero son para, ya me fijo aquí, valores menores a uno enfatizan estructuras horizontales, mayores a uno estructuras verticales. La velocidad en superficie, digamos, en el tope del modelo, la velocidad en el fondo del modelo, la calidad que va de 33 a 35, ¿verdad? Mientras mayor el número, mayor calidad, mayor eh, más fina la malla, ¿verdad? Entonces la calidad y el tamaño de la celda y los nodos secundarios son los que me van a definir qué tan fina o gruesa es la malla. Y si quiero, por alguna razón que justifique poner los límites de la velocidad eh, que, va, que se va a invertir, entonces puedo definirlo con esta lista de límites, ¿verdad? Eh, por experiencia, siempre utilicen un valor más alto de lo que andan buscando, porque tiende siempre a subestimar este límite superior, principalmente. Entonces, eh, eso por un lado. Y si corren la inversión con estos límites y los quieren cambiar o quitar, vuelvan a generar el manager otra vez y los cambian o quitan, porque como que quedan guardados ahí. Entonces, eh, pero bueno, esto por lo general, excepto en casos específicos, realmente no es recomendado, pero lo pongo porque puede que sí llegue a ser necesario. Entonces, corremos la inversión. Va haciendo el ajuste. Mira, vemos que está corriendo porque tenía el cuadrito rojo y ya llegó a la solución, y aquí podemos ver cómo cambió el chi cuadrado y el chi cuadrado final que se obtuvo. Entonces, cómo cambió el chi cuadrado, aquí lo vemos, ¿verdad? Entonces hizo 5 iteraciones y ahí paró, y fue como cambió de más de 100 hasta el 3.3 que fue el final. ¿Ok? Esta figura siempre es buena mostrarla porque le muestra a uno cuál fue el proceso que siguió la inversión, por lo menos en el ajuste. Podemos obtener los valores mínimos y máximos para darnos una idea de la escala de colores, ¿verdad? Y podemos salvar el archivo con nuestros resultados. Aquí. Entonces, con las velocidades mínima y máxima del modelo y las medidas de ajuste, el chi cuadrado, el error relativo y el error absoluto en milisegundos. ¿Ok? Entonces eso lo podemos guardar, y igual se nos guarda con el código del perfil por si queremos tener varios, y podemos tener esos archivos separados. ¿Ok? Entonces ya tenemos la inversión. Podemos proceder a ver cómo resultó. Vemos el ajuste de las curvas. Entonces esto es cómo se ajusta nuestro modelo a los pics, a los picados, ¿verdad? Entonces, en cruces están los pics que nosotros hicimos, y en las líneas está el, el modelo, lo que nuestro modelo predice para esas observaciones que nosotros hicimos, para que nosotros picamos. Entonces, mira, aquí lo ideal es que esté lo más cercano posible, o la línea de las cruces, de los puntos, ¿verdad? Es lo ideal. Y vemos que
está pues, relativamente bien, y eso lo podemos ver con las estadísticas de ajuste, ¿verdad? Tiene errores relativos bajos, chi-square bajo, etc. Entonces esa figura nos muestra pues, el ajuste de lo que vimos con lo que el modelo predijo. También podemos hacer estadística y observar los errores y los residuos, ¿verdad? Entonces vemos que la relación entre lo observado y lo predecido es bastante alta, muy cercana a 1, y la prueba estadística pues, nos dice que sí, que es significativa esa correlación. Y aquí podemos ver esa correlación junto con la distribución de los residuos en milisegundos, ¿verdad? Entonces aquí lo ideal es que los puntos caigan lo más cercano a la línea 1, 1, y que los residuos anden lo más cercano a 0 posible. Entonces ya podemos ver la tomografía, ¿verdad? Como hemos visto, nuestro modelo va de 276 a 2600 más o menos. Entonces aquí le puedo poner 200 a 2500, ¿verdad? No necesariamente tiene que cubrir, sino que cualquier valor mayor que esto va a ser el valor más, pues es el color de los valores más altos. Nuestra paleta, que son las paletas, podemos poner cualquier paleta de Matplotlib. El número de niveles, que es como el número de numeritos que queremos que aparezca, ¿verdad? Y si queremos que muestre solo el área o la zona, ¿verdad? Por donde pasan los rayos, que es la zona donde tenemos pues certeza o más confiabilidad en los resultados, dejamos esto. Si no, comentamos esto y descomentamos esto para que muestre todo. Entonces ya lo voy a mostrar. Entonces simplemente son opciones gráficas, ¿verdad? Y aquí corremos este modelo donde, bueno, hay un montón de cosillas ahí, ¿verdad? Pero entonces nos muestra ya la inversión, la tomografía, ¿verdad? Aquí no se ve muy bien el disparo y geófono porque la topografía es plana, ¿verdad? Pero vemos de dónde parten los rayos, ¿verdad? Hay un disparo aquí con los triángulos, uno en el medio, otro aquí y otro al final. Y en blanco están los rayos, ¿verdad? Entonces, en las partes donde no cruzan rayos en nuestro modelo, por defecto no las llena, no les asigna un valor de velocidad. Okay, pero entonces aquí vemos nuestro modelo con la cobertura. De nuevo, si quisiéramos ver todo el modelo, descomentamos y comentamos esto y vemos ya todo nuestro modelo, ¿verdad? O sea, toda la malla sobre la cual se realizó la inversión. Pero esto no es como lo más común y recomendado. Entonces simplemente regreso a lo típico, nada más quería mostrarles eso. Y si quisiéramos quitar los rayos, pues por ejemplo podríamos descomentar esta línea, ¿verdad? Draw ray paths, nos muestra los rayos, o no los muestra, perdón, ¿verdad? Aquí podemos ponerle muestra los rayos. Ok, lo dejamos. Y lo otro son meramente, pues aquí con esto ponemos las ubicaciones de los disparos y geófonos, eh, título, etcétera, y que me despliegue aquí abajo pues las medidas de ajuste. Mira, y de nuevo si quiero guardar la figura. Mira, entonces, y si quiero como controlar más el tamaño de la figura, entonces podría descomentar esto, comento eso, descomento esto, y aquí en el fix size, mira, va ancho por alto, entonces puedo controlar mi figura. Ok, pero dejemos la opción por defecto. Y si quisiera verlo como contornos, verá que a veces es una opción, entonces tengo que pasarlo de celdas a puntos, y aquí igual pues defino, aquí puedo definir mis
mi cantidad de niveles. ¿Verdad? Puedo, además, aquí más adelante hay una opción de cómo podemos definirlos en otra forma. Que me dibuje los rayos, igual que me ponga los disparos y geófonos, etcétera. Y eh, aquí sí no puedo restringir que solo me muestre por dónde pasan los rayos. Aquí sí tengo que mostrar todo el modelo eh, y es de mucha más importancia mostrar por dónde pasan los rayos, ¿verdad? Si quisiera, este, ¿verdad? Yo puedo definir mis niveles de diferente forma. Puedo decirle que me haga tantos. Puedo decirle que los niveles yo los defino de forma específica como un array, ¿verdad? De 5000 a 3500 cada 500. Lo puedo definir como una lista con valores específicos, eh, o como otro array, pero en vez de decirle cada cuánto, sino cuántos quiero, o la cantidad, simplemente, ¿verdad? Lo importante es que siempre debo por lo menos ir de lo menor, de la velocidad mínima a máxima, para que no queden espacios en blanco. ¿Ok? Entonces puedo, digamos, generar este para que genere, ¿verdad? Aquí son valores o cortes arbitrarios. Entonces le digo que me genere ese. Y por ejemplo, ese es el que voy a usar en los contornos aquí arriba. Mm, mm, ajá. KWRef. Es que ya lo había definido aquí. Ya lo había definido aquí, el KWRef había definido en lefts, entonces me está dando ese problema. Mira, entonces tengo mi cantidad de niveles aquí y estos contornos son los que yo definí en estos niveles, ¿verdad? Eh, entonces yo puedo cambiar esto, ¿verdad? Y poner diferentes ubicaciones de los contornos donde yo, donde yo considere, donde usted considere. ¿Ok? Ahora, para obtener, por ejemplo, que nos interesa obtener un perfil 1D de cómo varía la velocidad en profundidad. Entonces, para eso usamos esta última parte del código. Bueno, aquí le pongo en el centro porque es la opción por defecto. Verá, aquí yo calculo la posición del perfil. Entonces simplemente agarro la distancia máxima en X, la divido entre 2. Entonces me va a dar, ¿verdad? 156. Bueno, que aquí no es a la mitad. Sí, porque puede que no esté tomando en cuenta. Sí, no, no, sí lo voy a hacer aquí, sí. Eh, pero yo puedo venir aquí y poner cualquier valor, ¿verdad? O sea, aquí lo pongo para el centro, pero puede ser cualquier valor. Le digo la cantidad de, de puntos que quiero, ¿verdad? Interpolar. Y aquí voy a interpolar, a obtener, esto es más crítico si tuviera topografía, ¿verdad? Pero voy a obtener el valor de Y, el valor de la elevación, en ese punto de X. ¿Ok? Entonces,
y entonces después ese punto de X lo voy a repetir tantas veces, y para Y voy a ir desde ese punto inicial en el tope de mi perfil, en la superficie, hasta el valor mínimo que sería mgr refra model para domain. Entonces esto, ¿verdad? Eso me va a tirar, me va a obtener el punto más profundo de mi modelo, ¿verdad? Que no necesariamente puede que sea lo que yo quiero, o lo más sensato, ¿verdad? Sobre todo en este caso donde vemos que realmente a partir como despuesito de los 30 metros ya mi modelo, pues, o sea, no hay cobertura de rayos. Entonces dejémoslo así. Vamos a ver que no me tire, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo en X? Tengo simplemente el valor del punto que quiero en X. En ese punto donde quiero extraer el perfil de velocidad. Y en Y tengo un vector que va desde la superficie de mi tomografía hasta el punto más bajo. ¿Ok? Después vengo y genero lo necesario, y aquí obtengo mi perfil de velocidad, ¿verdad? Entonces sería como, ¿verdad? Que se ve, pues sí, bastante lineal, empieza de bajas y sigue simplemente incrementando, ¿verdad? En caso de que quisiera yo tener un valor, ¿verdad? Podríamos aquí llamarle Y final. Entonces aquí lo puedo Y final, y entonces aquí yo podría cambiarlo, ¿verdad? Y por ejemplo, si quisiera algún otro, yo podría ponerle, tiene que ser, ¿verdad? Fíjense que tiene que ser, eh, si estamos por debajo de de nuestro cero, digamos, ¿verdad? Recordémonos que Y iba en negativo, ¿verdad? Entonces tiene que ser negativo, ¿verdad? Porque este es cero y esto tiene que ser más en profundidad. Entonces puede ser menos 31, profundidad final eh, escogida manualmente, ¿verdad? Y esa es la escogida automáticamente. Bueno, sí. Okay. Entonces podemos definir nuestro modelo que no sea hasta menos 50, ¿verdad? Sino hasta menos 30 y pico. Y simplemente volvemos a correr esto y ya nos lo tira, ¿verdad? Entonces vemos que es algo como bastante monótono. ¿Ok? Entonces, si queremos dejarlo por defecto, ¿verdad? Eh, yo voy a comentar esto porque en principio uno puede simplemente ver la forma automática y después escoge el valor manual, sobre todo viendo los valores o los resultados de la tomografía. Y después uno decide pues a qué profundidad quiere hacerlo, ¿verdad? O si quiero, por ejemplo, hacerlo en otra ubicación. Entonces, qué sé yo, que quiero hacerlo en 20. Entonces, hacemos esto.
Entonces voy a hacerlo en 20. Y ese sería mi perfil para 20. Ok. Entonces con eso yo puedo jugar dónde hacer mis diferentes perfiles y a qué profundidad. Ok. Y después si quiero guardar todo para usarlo en algún otro software adicional o como para Vue creo que sí. O simplemente pues tener como los datos crudos o qué sé yo, pues puedo llegar y guardarlo aquí y me va a guardar la evolución del chi-square, eh, mallas de la velocidad, etcétera, que puedo utilizar en otros y bueno, un PDF que es como la figura de la tomografía igual, pero entonces si quisiera puedo guardar eso ahí. Y eso sería, ¿verdad? Entonces, eh, siempre, mira, como lo que uno anda buscando más que todo es esta figura de tomografía con la distribución de las velocidades, por donde pasan los rayos y después de ahí cualquier perfil 1D que uno quiera obtener en cualquier punto a lo largo de la sección de tomografía. Entonces, eso sería para cómo procesar tomografía de refracción sísmica usando PyGimli en Positron.